Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos. Vamos a ir a lo que es el estudio de esta tarde. Y como es del conocimiento de los que regularmente estamos acá, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En donde al principio, yo recuerdo que al principio cuando hicimos la introducción de la carta dijimos que el tema principal de esta carta era, y mencioné unas frases ahí, que todo sin Cristo es igual a nada. Y nada con Cristo es igual a todo. Así que vamos a buscar Colosenses capítulo 2 de los versículos 8 al 10. 8 al 10. Antes, solo déjenme ir a unas palabras de oración antes de leer. Señor, concédenos la habilidad, Señor, de poder hablar de tu palabra de manera fiel. En un tema, Señor, tan trascendental como lo es Cristo en la vida del creyente. Sin Cristo en la ecuación, sin Cristo en el plan, no hay plan. Por eso, Señor, ayúdanos. Gracias por tu misericordia y por tu gracia. Añade, Señor, sabiduría a cada uno de nosotros y que la palabra, Señor, que nosotros leemos pueda hacer eco, Señor, en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y el tema básicamente salió de lo que dice el versículo 10, que nosotros estamos completos en Cristo. Ese es el tema para el estudio de esta tarde. Ya nosotros la semana pasada veíamos en los versículos, en el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses, que Pablo está mencionando, está haciéndoles saber a través de esta carta un deseo estrictamente personal, porque quiero que sepáis cuán grande lucha, y esa lucha ya nosotros la estuvimos mencionando cuál era. Hay una oración en él, hay una lucha por estar predicando el evangelio. De hecho, nosotros hemos dicho hasta el cansancio que él está preso, y a pesar de eso dice que él se goza por lo que padece por la iglesia. Entonces, según el informe que Pablo ha recibido de estos hermanos que han estado caminando fielmente, pero que había la necesidad de prevenirlos contra el afán de este grupo de herejes, que algunos dicen que no hay una herejía así claramente establecida. ¿Cuál era? Porque ni el escritor, ni el escritor original, que es Pablo, ni tampoco los comentaristas de la alta escuela, ellos tienen establecida una herejía en específico. Lo que sí ellos hacen es atar algún tipo de cabos y
tomar todo lo que el apóstol está diciendo y básicamente algunos resumen que es, como lo vamos a ver en el versículo 9, perdón, en el 8, porque dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Allí está el primer elemento, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Entonces estos hermanos han estado caminando bien, pero hay herejes que mostraban interés en atraerlos y seducirlos a sus falsas enseñanzas. Así que la intención de Pablo es prevenirlos ante eso, y eso lo hace de los versículos del 8 al 10, y eso es exactamente como los creyentes estamos llamados también a nosotros permanecer alertas. Permanecer alertas. Aunque, para ser sinceros, así como luce la filosofía y la hueca sutileza, a veces puede resultar atractiva para alguien. Y es ahí donde nace la exhortación del apóstol Pablo, que permanezcan, mirad. Y ese aspecto mirad es como decir que no los arrastren, que se cuiden, que no los engañen. Hay una amonestación en el versículo 1 del capítulo 2. El apóstol habla, en el versículo 8. El apóstol habla de una filosofía que es puro engaño. Yo no sé si entre nosotros hay alguien o ha habido alguien que se ha interesado en lo que es la filosofía, y todos podríamos tener una respuesta. ¿Qué es filosofía? Así que el apóstol hace una amonestación ahí, en donde habla de una filosofía que es puro engaño, habla de una tradición que no procede de Dios, y habla de la hueca sutileza que se disfraza de diferentes maneras. La semana pasada cerrábamos con los versículos 6 y 7, en donde el apóstol le dice a esta iglesia de Colosas: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No hubo tanta palabrería, no hubo tanto misticismo, no hubo tanta filosofía, sino que de la manera que recibieron a Cristo, andad en Él, dice, de una manera simple. Y el versículo 7 decía: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que lo único que nosotros, o lo único que un ser humano, lo único que un hombre con una naturaleza caída y corrompida necesita, es reconocer que tiene una necesidad de un Salvador. Nuestra naturaleza es corrompida, que por nuestros propios medios jamás hubiéramos venido a buscar a Dios. O sea, nosotros desde que nacemos en pecado. No hay una habilidad en nosotros con la cual nosotros podamos decir: voy a buscar a Dios. No la hay. Él sale a nuestro encuentro. Depositar nuestra confianza en Él es lo que necesitamos, reconociendo que fue Él quien salió a nuestro encuentro. Saber que nosotros éramos unos pobres, débiles y desventurados, y que solamente podemos ser salvos a través de la fe, no involucrando filosofías, no involucrando huecas sutilezas, no involucrando las tradiciones de los hombres, sino solamente a través de la fe en Jesucristo, y por supuesto caminar en obediencia a Él. De esa manera nosotros recibimos al Señor, y de esa manera el apóstol Pablo le dice que debemos andar en Él, enraizados, arraigados y sobreedificados en Cristo.
No necesitamos ningún tipo de relación extra, de revelación extra para nosotros entender el mensaje del Evangelio. Lo tenemos claro. Había una deuda que nosotros teníamos pendientes con la justicia de Dios. Por lo que yo ya dije, que nosotros desde que nacemos en pecado. En su afán del hombre por llegar a conclusiones brillantes, siempre se ha cuestionado acerca de nuestra realidad, de nuestra existencia. Eso es lo que es la filosofía y a eso es para donde yo voy. En su afán por llegar a conclusiones brillantes, el hombre se ha cuestionado siempre acerca de su realidad. Siempre busca explicaciones sobre todo lo que le rodea y para qué existe. Por ejemplo, se hace algún tipo de preguntas y por mencionar algunas. ¿Quién soy? El hombre se pregunta, nosotros nos hemos preguntado quiénes somos, por qué y para qué nosotros estamos aquí. ¿Para dónde vamos? Esa es otra pregunta que la filosofía se responde o que le busca algún tipo de respuesta. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Y la filosofía, como dije, ha tratado en su propia necedad de dar respuestas a estas interrogantes. Y para tener más clara lo que es una definición de filosofía, es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y sobre el universo. Eso es la filosofía. Y otra definición que también puede ayudarnos a entender lo que es esto es un conjunto sistemático de razonamientos expuestos por un pensador que tiene su raíz en su propia mente y no según Cristo. Bienvenido Snyder y Annie, bienvenidos. Vane. Fanny, bienvenida. Así que eso es la filosofía. La palabra filosofía también, para seguirnos dando una idea de lo que es una palabra compuesta por dos palabras griegas y es muy importante saber de lo que estamos hablando. Por ejemplo, filosofía. Fileo es amar y sofía es sabiduría. Entonces, lo que es la sabiduría es, o lo que es la filosofía es el amor por la sabiduría. Eso es, amor por la sabiduría. Así que en el libro de Hebreo nosotros encontramos en el contexto de Pablo qué significaba la filosofía en su contexto. Y quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, en su capítulo 17. Ahí nosotros vamos a ver un relato en donde el autor menciona a estos filósofos y podemos ver la labor que ellos tenían en este contexto. Hechos capítulo 17 y lo vamos a ir leyendo de manera escalonada. Ahí solo quiero que me sigan, lo voy a ir de alguna manera parafraseando. Vemos que hay un suceso en Tesalónica. Hechos 17. Hay un alboroto ahí. Dice en el versículo 2 que Pablo entró a la sinagoga donde habían judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Y esto es interesante, porque en estos días de reposo, que alguien entrara con un tipo de mensaje como el que Pablo les llevaba, eso era un insulto, eso era una ofensa. Entonces nosotros vemos en el versículo 2 que discutía en la sinagoga con los judíos y lo hacía en el día que ellos tenían por costumbre guardar, es el día sábado, el día de reposo, y que lo hizo por 3 sábados consecutivos. Luego en el versículo 3, nosotros vemos que él está declarando por medio de las escrituras.
Él no lo hacía con ningún método brillante, él no lo hacía con ningún método de filosofía o ningún razonamiento personal. Él lo hacía a través de las Escrituras. Es lo que nosotros vemos en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ese es el Cristo. Ese es el Cristo, y lo hacía sacando las Escrituras. Luego nosotros en el versículo 5 vemos a estos de Tesalónica, estos judíos, ellos eran celosos en la ley. Era un pueblo celoso. Cuando escuchan a Pablo y a Silas hablando de este mensaje, ellos se alborotan. ¿Y qué es lo que hacen? Apresan o quieren apresar a Pablo y a Silas. Ellos están en la casa de Jasón. Ellos están acusando a Jasón de haberlos tenido en su casa. Pero los mandan a Pablo y a Silas a Berea. Nosotros esto lo vemos en el versículo 10. En el versículo 5 nosotros vemos que el pueblo celoso se alborota, los acusan de trastornar al mundo entero, y eso tiene validez en nuestra actualidad. Trastornan al mundo entero. Llegue usted con un mensaje que no luzca como el de que generalmente se mira en las redes sociales, se mira en la televisión, se escucha en la radio. Si usted llega con un mensaje como este, que no tiene nada que ver con nuestro bienestar actual de aquí y ahora, sino que todo tiene que ver con el futuro y con Cristo, usted de alguna manera es rechazado. Entonces ellos llegan, el pueblo se alborota, los acusan de trastornar al mundo entero. Estos judíos reconocían al César como rey. Y el hecho de que Pablo y Silas están hablando y están anunciando un reino venidero, están hablando implícitamente de un rey. Entonces eso resultó en ser una ofensa para ellos. Que alguien se proclame como rey. Eso fue un insulto para estos que estaban ahí en Tesalónica. Luego nosotros vemos que Pablo y Silas en el versículo 10 llegan a Berea. ¿Y qué sucedió aquí en Berea? ¿No es cierto que la Escritura dice que encontraron a estos hermanos que eran más que? Eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué hicieron los de Tesalónica? ¿No es cierto que sacaron a Pablo y a Silas y los persiguieron por andar hablando acerca de un rey que había de venir, que ya había venido, que estaban esperando el reino de ese rey? Entonces eran más nobles que aquellos que estaban en Tesalónica, y nosotros vamos a ver por qué eran más nobles. Ya nosotros vimos que los persiguieron, pero no bastó solo eso. En el versículo 13 nosotros vemos que los judíos de Tesalónica van a Berea para seguir otra vez acusando a Pablo y a los que andaban con él de estar causando ese alboroto. En el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios otra vez a través de la Escritura, no con filosofía, no con ninguna otra cosa, sino con la Escritura, ellos van. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a las multitudes. No les bastó estar solamente allá defendiendo a su pueblo en Tesalónica, sino fueron a Berea y causaron el mismo alboroto. A causa de ese alboroto que ellos vinieron a hacer acá, los hermanos que están en Berea mandan a Pablo y a los que estaban con él a Atenas. ¿Y qué sucede en el versículo 16 cuando Pablo llega a Atenas? Ahí hay un solo desorden, hay un solo relajo, vamos a usar esa palabra, porque dice en el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, él ya estaba allá, su espíritu, o sea, su ser se enardecía viendo la ciudad plagada de idolatría.
Y más adelante nosotros vamos a ver quién participaba en esta labor de plagar la ciudad de idolatría, en el versículo 17. Como estaba enojado, estaba de alguna manera, lo que dice la Escritura, se enardecía, se enojaba, se molestaba. Así que en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga. O sea que la labor de Pablo era llegar a cada ciudad y llegar a cada sinagoga de donde él entraba, y entraba proclamando el evangelio a través de las Escrituras. Y eso era un insulto para los de las sinagogas, porque ellos estaban acostumbrados a guardar todos los ritos del alimento, de día de reposo y de un montón de cosas más que nosotros lo vamos a ver, si Dios quiere, la siguiente semana. Pero en el versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos, y ahí hace distinción de dos grupos: los judíos no necesariamente creyentes, judíos y piadosos. O sea que hay una distinción. Habían piadosos judíos y habían solamente judíos que seguían las tradiciones de sus padres. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea que a él, a quien se le pusiera enfrente, hermano, Pablo discutía con ellos y no le importaban las consecuencias. Terminó apedreado, lo dieron por muerto varias veces, lo metieron preso. En el versículo 18 nosotros vamos a ver quiénes eran la causa de lo que el versículo 16 dice. Pablo se enardecía en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Quiénes estaban en esa ciudad, en Atenas, con esa ciudad entregada a la idolatría? Primero, nosotros ya vimos judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que la concurrían. Y el versículo 18 nos da más luz, quienes participaban en ellos. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 8, no, en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al versículo 18 del capítulo 17 de Hechos, vemos quiénes están ahí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Cómo disputaban con ellos? No lo hacían a través de las Escrituras o a través del Evangelio, lo hacían a través de su filosofía. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y eso, para mí, hablando en ese contexto, yo creo que esa expresión palabrero como que está un poquito pesada. ¿Qué querrá decir este palabrero? Palabrero, bueno, para los que en El Salvador es otra cosa eso de palabrero, o en los países de nosotros. Palabrero es alguien que está ahí solamente parado en un lugar para ver qué sucede en los alrededores de la colonia o del barrio, para ir y llevar una noticia para cuidarse de alguna manera. Lo hacen los pandilleros estaba de palabrero. Entonces ahí dicen estos judíos, estos filósofos, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses. Y ahí nosotros encontramos cuál era la base de la filosofía de estos epicúreos y de los estoicos. Otros dioses. Y luego dice al final del versículo 18, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tenemos entonces aquí de los dos grupos que el apóstol Pablo podría haber tenido en mente cuando les escribió a estos colosenses. Epicúreos
La filosofía de ellos era materialista, que veían que todo se juntaba al azar. O sea, la filosofía de ellos era de que todo lo que existe, hubo un momento y todo cayó al azar. Es como lo que ahora dicen de la evolución. Todo se juntó al azar. Luego los estoicos argumentaban que la materia estaba animada y que estaba organizada de una manera natural. Cuando nosotros leemos en Génesis 1:1, ¿qué es lo que nosotros empezamos diciendo ahí o leyendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Señor empezó con la creación, de manera que todo lo que está ahora no es producto de algo que se juntó de manera al azar, sino hay un creador. En Romanos nosotros leemos que incluso la misma creación gime a una y aún está con dolores de parto. Hay un creador. No, las cosas no se juntaron al azar, las cosas no están de alguna manera casualmente organizadas. Pablo se dirigió a estos brillantes, a estos intelectuales. Pero luego, siguiendo la lectura de Hechos 17 en el versículo 22, nosotros vemos que hay pues perdón, 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En todo veo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Eran religiosos, pero no tenían una idea clara de quién era Dios. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27, para que busquen a Dios, a ese Dios no conocido, para que busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Eso es lo que dice el salmista también. Porque en Él nos movemos, en Él vivimos y nos movemos y existimos. Eso es lo que dice el salmista. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda. Ahí está el mensaje de este capítulo. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí están los estoicos, ahí están los epicúreos. No hagan caso a ellos tampoco, sino que el Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. En todo lugar que los hombres busquen a Dios y que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese es el punto del Evangelio. Entonces nosotros ya vimos
¿Qué era lo que rondaba en la iglesia o posiblemente podría rondar en la iglesia de Colosenses? Algunos utilizan la filosofía en la actualidad de una manera diferente. La misma preocupación que existió en Pablo también existe en la actualidad. Hombres queriendo añadir interpretaciones a la Escritura caen en erradas interpretaciones, y de esto creo que no valdría la pena mencionar porque no sería de edificación. Lo que sí puede ser de edificación, de ayuda para nosotros, hermanos, es que estemos atentos, que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, como nosotros vamos a contrarrestar nuestra esperanza, nuestro mensaje, como lo hizo Pablo en Tesalónica, en Berea, en Atenas, a través de las Escrituras. Así que de ahí se desprende el fuego extraño que nosotros estuve leyendo este libro, el fuego extraño. De ahí se desprenden también las filosofías y de las huecas sutilezas, de malas interpretaciones. Algunos consideran que para poder conocer al enemigo debemos conocer sus armas, sus maneras de ataque, y es por eso que algunos comentaristas cristianos recomiendan conocer la filosofía, porque conociendo la filosofía nosotros tenemos cómo contrarrestarla con el Evangelio. Yo no estoy promoviendo que la filosofía sea conocida por nosotros, sino que lo que más bien mi mensaje y mi invitación sería, como lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:1, o en 2, creo, pero dice: porque no me propuse saber cosa alguno entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. Dicen, algunos consideran que para poder conocer al enemigo debemos conocer sus armas. Lo mismo sucede con las falsas enseñanzas. Como nosotros vamos a contradecir algunas, debemos conocerlas para poder presentar nuestra defensa. Y eso es lo que nos enseña 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Y lo tenemos que hacer con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en vosotros? ¿No es cierto que la salvación de vuestras almas? En Marcos 12:30 hay otra invitación que está hecha ahí, en donde dice, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, y resulta tentador. Y cuando nosotros leemos ahí que tenemos que amar a Dios con nuestra mente, eso se refiere a nuestro intelecto. ¿Es nuestra adoración a ciegas o tiene un fundamento? ¿Cómo debe de ser esa adoración? ¿Voy a dejar que mis emociones me dominen a la hora de que yo adoro a Dios y voy a gritar y voy a saltar y voy a hacer todo tipo de locuras? No, yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, por qué lo hago y si eso tiene sustento bíblico, si eso agrada a Dios. Resulta tentador pensar que nuestra adoración a Dios se trata de tener una experiencia emocional, algún tipo de éxtasis, o de vivir un montón de reglas morales, que eso es mero legalismo. Reglas morales por los hombres, es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Dios quiere que le amemos con cada parte de nuestro ser, y eso incluye la mente, incluye el intelecto. Ese es el énfasis que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2. ¿Se recuerdan qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Hay un porqué, Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que está escrito ahí.
agradable. O sea, que todo lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra manera de conducta y de práctica, si no se desprende de las Escrituras, no por muy buena intención que tenga o que parezca, no tiene sustento, no es agradable a Dios y no es perfecta. Así que es necesario mencionar también que los mismos riesgos que representan la filosofía, y esto va a ser importante que nosotros lo analicemos y lo consideremos, porque es necesario mencionar que también los mismos riesgos que representa la filosofía, y filosofía que yo, o sea, ¿para qué yo voy a querer mencionar aquí de Platón y de Aristóteles y todo esto? No, lo que sí creo prudente y conveniente mencionar es que los mismos riesgos que representa la filosofía, también la teología puede ser un riesgo cuando esta nos atrae por razones equivocadas. También un buen teólogo, alguien bien conocedor de las Escrituras puede correr el mismo riesgo de un filósofo. ¿Por qué? Hay filósofos que disfrutan de ganar sus argumentos, demostrando grandes habilidades, demostrando cuánto saben, su valor, y también eso les ayuda a elevar su autoestima y consecuentemente su orgullo. Lo mismo podría suceder con un teólogo, con alguien que dice conocer la Biblia y dice, cita textos bíblicos y cita de aquí y allá de una manera brillante. Lo mismo podría llegar a suceder con un teólogo o con un cristiano orgulloso y prepotente, en donde su mayor victoria es ganar argumentos bíblicos y hacer ver mal a aquel que no tiene la misma habilidad de debatir bíblicamente con él. Es el mismo peligro, porque hay orgullo, y ese orgullo, ¿dónde tiene su raíz? El orgullo tiene su raíz en el mismo Satanás. En Cristo estamos completos. Ese era el tema, o es el tema de este estudio. No necesitamos hablar de Platón, no necesitamos hablar de Aristóteles o de algún otro filósofo moderno, que hay muchos. Vamos y acudamos a Cristo y a este crucificado. Una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos en la actualidad, en la era que nos ha tocado vivir en los últimos años, es el resurgimiento de la Reforma. Y eso es una bendición para la iglesia. La Reforma, la doctrina de la gracia, los atributos de Dios, el poder estudiar los atributos de Dios, y eso ha sido una gran bendición. Doctrinas que habían estado bajo el tapete, que habían estado empolvadas, ahora han sido retomadas, y eso ha sido de bendición y de crecimiento para la iglesia cristiana, ¿no es cierto? De mucha bendición. Aunque debemos reconocer también que la filosofía ahora a nivel cristiano se disfraza de diferente manera. Es cierto que la Reforma ha sido de bendición para nosotros, pero debemos reconocer que ese resurgir de la Reforma o del cristianismo, como debe de ser, ha traído un efecto negativo, en donde al existir inmadurez espiritual, eso también tiene sus consecuencias negativas. ¿A qué me refiero yo con esto? La filosofía en nuestros tiempos se pinta de manera diferente, no como estos estoicos y ese otro grupo que se me olvidó. La filosofía ahora se viste de manera diferente. Vemos a hombres que se han levantado en defensa de la verdad, exponiendo las Escrituras de manera fiel,
tal como el texto lo dice, tal como lo quiso decir el autor original a su audiencia original. Y que eso como resultado trae aplicaciones a nuestra vida práctica, la vida práctica de la iglesia. Y eso es lo que deberíamos de esperar, ¿no es cierto? Eso es por un lado, pero por el otro lado, debido a la falta de madurez espiritual que yo ya mencioné, muchos hombres, en especial jóvenes, que han escuchado de estas doctrinas, lejos de ir en humillación y de tratar de bajar su ego e ir en exaltación a Cristo, se han vuelto cristianos de pantalla. Se han vuelto cristianos no reformados, sino deformados. Y eso es causa de la inmadurez espiritual y eso cobra factura. Se autopromueven. Eso es la filosofía. Yo quiero decirlo de esa manera, que esa es la filosofía que yo puedo ver en la actualidad, en los grupos o en los círculos religiosos de ahora. Se autopromueven colgándose de estas enseñanzas. Quieren ser famosos. Hacen alarde de sus conocimientos. Con lo de las redes sociales, ahora postean fotos en donde aparecen. ¿Se imagina qué es el beneficio para la iglesia, para el cristiano normal y formal? ¿Qué beneficio tiene que su pastor cuelgue fotos en sus redes sociales con su computadora, su libro, unos lápices ahí y pone, preparando mi sermón? Yo le veo demasiado orgullo a eso. Hay un deseo, hay un hambre de la autopromoción. Esos son los filósofos con los que nos enfrentamos hoy. Hay un deseo de promoverse. Postean fotos con hermanos famosos, con aquellos que el Señor está usando por un lado y por otro, y ciertamente son una bendición, pero vea usted el deseo de ese hermano y con eso usted puede sacar su interpretación. ¿Cuelgan fotos con el hermano o la hermana de bajo perfil en su iglesia? No lo hacen. ¿Por qué? Porque su deseo, su hambre es la fama, su hambre son los likes. Ese es el tipo de filosofía que pudiéramos estar enfrentándonos en la actualidad, de manera que no pasan a ser reformados, sino deformados. Y que el Señor nos guarde a nosotros de eso. Que el Señor nos guarde a nosotros de eso. Y esa es la invitación de Pablo en 1 Corintios 10, 12. Si alguno está firme, mire que no caiga. Que el Señor nos ayude, hermanos, iglesia, que nuestra confianza descanse en Cristo y en su obra redentora. Con Cristo, más nada es igual a todo. Todo sin Cristo es igual a nada. Para ir terminando. Los rudimentos del mundo sería el ABC, un término que muestra algo simple que no conviene a adultos que ya, estos rudimentos de lo que Pablo está mencionando ahí ya no debería existir en la mente de un creyente maduro, porque eso es como lo más básico de un mensaje. Espiritualmente maduro, ya eso ya no debería de existir, los rudimentos del mundo, tradiciones legalistas de ordenanzas humanas, y esto es lo que menciona, como dije, del versículo 11 en adelante el apóstol Pablo. Luego en el versículo 9 del capítulo 2 en Colosenses nosotros leemos, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, solamente en él. Y solamente Él tiene el poder para salvar, no filosofías,
no huecas sutilezas. Y eso es lo que menciona, luego vamos al versículo 10, en donde dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él no es uno más de una serie de emanaciones que proceden de Dios, como era su argumento. Decían que Cristo era nada más una emanación más, como decir un ángel, como decir un espíritu. No, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y eso es lo que dice en el versículo 9. Así que Él es Dios mismo y como tal la cabeza de todo reino angelical, cuando dice en donde es la cabeza de todo principado y potestad. Nuevamente, en Él, hermanos, iglesia, estamos completos. Eso sería como decir, vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. Hermano, usted está listo para ese viaje, y cualquier cosa que usted y yo necesitemos para ese viaje de la vida, lo encontramos en Él. ¿Cuál es, mi amado hermano, mi amado amigo en esta tarde? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su necesidad ahora? ¿Hay alguna influencia de filosofía o de cosas incorrectas que usted mira? ¿Hay algún tipo de huecas sutilezas? Si ese sería el caso, hermanos, iglesias, volvámonos a Cristo. En Él estamos completos. ¿Y saben por qué estamos completos? ¿Saben por qué estamos completos? Para terminar, como dije, voy a citar algo que un pastor de apellido Lockridge de manera improvisada le pidieron que abriera una reunión de una sección en una conferencia. Se estaba llevando a cabo una conferencia y de manera improvisada le pidieron que abriera esa conferencia con una oración. Luego el pastor Sugel Michelin la usó para terminar uno de sus sermones hace unos años atrás. ¿Por qué nosotros estamos completos en Él? Y yo voy a leer eso. Mi Biblia dice que Él es mi Rey. Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes y es el Señor de los señores. Este es mi Rey, decía este hermano. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Y la pregunta es, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, y esa era la pregunta, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene, guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él libera a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Y otra vez la pregunta es, ¿lo conocemos? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad.
Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra no basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es nuestro Rey. Lo conocemos. Por eso, hermanos, en Cristo y solamente en Cristo estamos completos. Amén. Oramos. Ante todo, Señor, lo que acabamos de decir, cuán miserable nos haces ver, Señor. Cuán pequeños somos. Cuán débiles somos. Cuán imperfectos somos. Que aún, Señor, en aquellas cosas que nosotros hacemos para agradarte, aún esas cosas buenas que tienen un buen deseo, Señor, muchas veces están manchadas de pecado. Pero bendita gracia, bendita misericordia, bendito evangelio, bendita cruz, bendita justicia comprada en la cruz del Calvario, imputada en cada uno de nosotros, de manera que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, y esos somos nosotros. Exaltado sea tu nombre, Señor. En ti nosotros estamos completos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar reunidos en esta tarde, Señor, abriendo tu palabra, considerando tu palabra, Señor, y de manera imperfecta, Señor, tratando de exponer tu palabra, porque somos o soy imperfecto. Te ruego, Señor, que en el sentir, Señor, y en el deseo de cada uno de nosotros podamos ver la majestad de tu gloria en su máximo esplendor, Señor, en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que esa imagen, Señor, sea un anhelo para nosotros. Te damos las gracias, Señor, por el tiempo y el privilegio que nos has dado de estar en esta tarde reunidos como iglesia, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de los que están acá, que han escuchado, Señor, tu palabra, ese mensaje de la salvación. Te pedimos, Señor, que esa imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda creación, Señor, sea formado en nosotros. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos estas cosas. Amén. Dios les bendiga.